Seriani ya está en línea, fue presidente de Aerolíneas Argentinas, creo que nos puede ayudar a tratar de despejar la paja del trigo en estos casos. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR en A24 saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, Pablo, ¿cómo diferenciar las discusiones con un gremio o con varios gremios muy puntuales en episodios como los que ocurrían en estas horas con Intercargo y el padecer de muchos pasajeros, con las cuestiones de fondo que tienen que ver con esto, desregular Intercargo, privatizar aerolíneas? Danos una mano con eso. Sí, yo creo que la cuestión fundamental acá es que evidentemente lo que estamos viviendo en estos momentos es todos los perjuicios que nos traen el conflicto, ¿no? El conflicto está generando una serie de disrupciones en la operación que son muy nocivas y que la verdad que no, y que son muy complicadas porque generan desconexión de los pasajeros, infinidad de problemas y generan muchos costos para la empresa, genera problemas reputacionales para la empresa y va a generar una serie de costos que van a ser acumulativos. Entonces es muy importante que tanto los gremios como el gobierno se sienten responsablemente, ¿sí?, a tratar de encontrar un acuerdo. Evidentemente las mesas de negociación han estado rotas, el diálogo no ha funcionado y el gobierno tiene una actitud que no es constructiva porque es permanentemente ideologizar, usar eslóganes políticos. Hoy la verdad que la conferencia de prensa de hoy desregularon por segunda vez la rampa porque ya la habían desregulado y anunciaron de vuelta que desregulaban la rampa. No sé qué es lo que anunciaron, una reglamentación de lo que ya habían hecho. Y después salieron a decir que la PCA iba a hacer el servicio de Intercargo. Sí. No hay manera, o sea, obviamente Intercargo es una empresa que tiene un montón de empleados para hacer ese servicio. Obviamente la PCA no se puede hacer cargo del servicio. A ver, Pablo, dame un segundo, escuchemos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anunciando efectivamente esto que decís y ayúdanos a analizarlo. Dale. Estoy instruyendo, por orden del presidente de la Nación, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y supletoriamente al resto de las Fuerzas Federales de Seguridad a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, las maletas que están en las bodegas, mientras dure la actuación excepcional motivada por esta huelga brutal, salvaje de los operadores de plataforma o de los servicios de rampa de la empresa Intercargo. Pablo. Sí, bueno, o sea, no tiene sentido, ¿no? La PCA tiene recursos como para atender 1 o 2 vuelos en caso de emergencia, no toda una operación, ¿sí? No es algo real. Entonces, el gobierno nos propone cosas que son eslogan político, fuego de artificio, no son cuestiones de fondo y no está planteando una discusión que sea razonable y sobre bases reales. Y es fundamental empezar a discutir de cosas reales y de cosas que tengan sentido para poder encontrar una solución a este conflicto, ¿sí? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que dejar de hacer campaña política y ponerse a resolver los problemas, ¿sí? Ahora, Pablo, te hago una pregunta. Vos fuiste presidente de Aerolíneas y, por supuesto, tuviste que negociar con los gremios. El gobierno está claro que no quiere esa mesa de negociación porque saca mucho rédito empiojando o embarrando la cancha porque tiene la sociedad de su lado. Y los gremios están contra la espada de la pared porque toman decisiones que, como vos dijiste, generan una frustración muy grande, un enojo muy grande en la sociedad, pero al mismo tiempo tienen derecho a reclamar. ¿Cómo se puede armonizar eso, si es que se puede, con tu experiencia? Por eso, las dos partes tienen que tener responsabilidad porque lo que está en juego es un servicio público que es esencial y absolutamente necesario para la población. Y todo el sistema aerocomercial es un sistema complejo que necesita de la buena voluntad de todas las partes para que funcione. Y entonces lo que hace falta es que se sienten con responsabilidad a tratar de encontrar una solución sobre bases reales y no sobre discursos ideológicos, discursos políticos.
intentar demonizar a los gremios y tratar de sacar un rédito político de toda esta situación. La verdad que no conduce a nada y lo único que va a hacer es hacer que el conflicto escale, ¿sí? Y eso va a terminar generando más costos para la empresa, más déficit fiscal, si es que tanto le preocupa al gobierno esa cuestión, y obviamente menor conectividad y más problemas para los pasajeros. Entonces, en algún momento hay que parar la pelota y decir, bueno, empecemos a ver cómo salimos de este conflicto. Y para eso es necesario que se sienten. Ahora, aparentemente hay una instancia en donde se van a sentar y van a poder empezar a negociar. Y bueno, tienen que empezar a negociar sobre bases reales, sobre qué es lo que propone cada parte y qué solución se puede encontrar que sea beneficiosa para las dos partes. Siempre hay lugar para negociar y para encontrar una solución. Nosotros tuvimos innumerables cantidades de problemas, tuvimos una pandemia de por medio, fusionamos las compañías y no tuvimos un día de conflicto. ¿Por qué? Porque teníamos una mesa de diálogo permanente en donde trabajábamos todos los días para justamente evitar tener conflictos y que el trabajo fuera lo más armonioso posible para que funcionara el sistema como tiene que funcionar. Fernando Cerolini tiene pregunta, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Seriani, ¿cómo le va? Bueno, usted habla de armonizar, pero me parece que no es la línea por la que va el gobierno, así como el tema de los comedores no lo quiere resolver, sino lo acrecentó. El tema de los remedios a los jubilados parece no importarle tampoco. Digo, el Garraham está en un conflicto terrible. Vamos a pensar lo contrario, que no se sientan, no arreglan nada. Y dicen, bueno, ahora Aerolíneas no existe más. El no existe más de Aerolínea, ¿en qué tiempo podría...? Digo, ¿qué pasaría si uno dice eso? Si dice, bueno, no hay más. ¿Cuántos pasajes hay vendidos en la aerolínea? ¿Qué cantidad de gente está viajando en la Argentina por Aerolíneas Argentinas como para que dijeran, no, desde la semana que viene esto si no se arregla no funciona? ¿Eso es posible como anuncian a veces? No es posible y no tiene justificación. Si el gobierno piensa un minuto por lo menos, se da cuenta que no es una solución posible. ¿Por qué? Porque liquidar la compañía es mucho más caro que ponerla en marcha. O sea, una empresa en marcha, ¿sí?, tiene ingresos y con esos ingresos cubre los costos. Una empresa en estado de liquidación parada tiene todos los costos y no tiene ingresos. Entonces, el nivel de quebranto que va a tener y el nivel de costos que tiene que afrontar son catastróficos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es mucho más barato, mucho más razonable sentarse con los trabajadores, tratar de encontrar una solución y seguir con la empresa en marcha e intentar liquidarla de un día para el otro. O sea, cuando lo piensen 2 minutos, se van a dar cuenta que no es una solución viable y ellos van a ser responsables de semejante catástrofe desde el punto de vista operativo y financiero. Entonces, cuando se den cuenta que lo que están diciendo no tiene sentido, se van a dar cuenta que se tienen que sentar a negociar. Entonces, bien, y lo mismo con respecto a la gente, los trabajadores de Intercargo. Si dijeran, bueno, ponemos el ejército, la policía, no sé, lo que le gusta poner a Bullrich, ¿eso podría dar algún resultado o tampoco podrían funcionar? No tiene la gente o sea, la gente para poder manejar los tractores que llevan la valija, que mueven los aviones, tienen que tener un curso habilitante, ¿sí? No es que las fuerzas de seguridad se pongan a cargar valija. Pueden atender 1 o 2 vuelos, pero no pueden atender una operación entera. No es viable, o sea, no es viable, no es realista pensar que una solución de ese tipo puede ser posible. Entonces, nos dicen cosas, eslogans políticos que son mentiras, que no son reales. Entonces, en algún momento hay que parar la pelota y empezar a proponer cosas que tengan sentido, que estén parados, que sean con los pies en la tierra y que empecemos a pensar en soluciones que nos saquen de este conflicto gratuito que estamos teniendo, ¿sí? Porque el gobierno, en vez de gobernar, piensa que sigue en campaña política en vez de ponerse a gobernar, ¿sí? Entonces, Pablo, lo que tienen que hacer es sentarse y buscar una solución. Te pregunto específicamente sobre Intercargo. Está bien decir que tienen el monopolio estatal de los servicios en tierra para el funcionamiento de los aviones. ¿Eso tiene que ser así? ¿Tiene que ser solo el Estado el que lo hace? ¿Qué pasa si no? ¿Qué consecuencias podría tener la desregulación y el ingreso de otras empresas para brindar ese servicio? Y básicamente la misma cuestión que pasa con Aerolíneas. Es decir, lo que vamos a tener es que Intercargo da servicio en todo el país, ¿sí? Y cuando empiecen a tener una desregulación y empiecen a tener competencia, hay que ver cómo hacen para poder
generar servicio y dar servicio en todo el país. Es un modelo que venía funcionando de esa manera, es decir, con un servicio que estaba dando el Estado, en forma no impedía que otras empresas existieran y hicieran el servicio de rampa. Por ejemplo, Aerolíneas tenía su propia empresa de servicio de rampa. Lo que no podía Aerolíneas con su empresa de servicio de rampa es dar servicios a terceros, ¿sí? Ahora, con la desregulación, supuestamente Aerolíneas podría dar servicios a terceros con su servicio de rampa. Lo mismo, Flybondi tiene su propia servicio de rampa. Ahora, con la desregulación, podría dar servicios a terceros. Bueno, hay que ver cómo regulan el mercado y cómo hacen para que eso funcione. Ahora, el servicio de Intercargo no tenía déficit, ¿sí? Intercargo venía funcionando bien, ¿sí? Entonces, por un conflicto salarial que ni siquiera implica que tuvieran que poner plata, porque no generaba costos adicionales a la compañía, por un conflicto salarial, entran, que no tenía costo fiscal, digamos, entran en un conflicto y la manera de resolver el conflicto es desregular, con lo cual están perjudicando a Intercargo, y entonces Intercargo ahora va a pasar a tener déficit. O sea, es todo como una complejización de la cuestión, en donde cada vez nos vamos metiendo, nos vamos autogenerando problemas y una situación de caos que hace que el conflicto cada vez sea más difícil salir de ese conflicto. Entonces, creo que el gobierno tiene que frenar, parar la pelota, ponerse a dialogar y ver cómo salir con un plan, porque el gobierno no tiene un plan aerocomercial que sea razonable, que no sea contradictorio. Sí, un plan tienes, la desregulación, ¿no? Claro, pero la desregulación, o sea, por ejemplo, supongamos que quiere privatizar Intercargo. Si la desregula y la hace competir, Intercargo va a valer menos plata que antes de la desregulación, ¿sí? Entonces va a ser más difícil privatizarla, por ejemplo, si la quisiera privatizar. Entonces es contradictorio. Después dice que quiere privatizar Aerolíneas. Hace un montón de cosas que perjudican las finanzas de Aerolíneas. ¿Quién va a querer venir a comprar Aerolíneas si la están perjudicando? Entonces es contradictorio. Tiene que tener un discurso que sea medianamente... Obviamente yo estoy absolutamente en contra de la privatización. Creo que tiene que seguir en manos del Estado porque es de la manera que da el servicio público de la manera más eficiente y más equitativa posible. Pero bueno, si lo que quieren es eliminar el déficit, bueno, busquen manera de que haya productividad, de sentarse y ver, de reducir los costos. Eso es algo absolutamente legítimo y absolutamente ponderable. Pero bueno, hay que tener un plan que sea consistente. Bien. Y digo, sí, en un conflicto permanente con los gremios no van a encontrar una salida. Tienen que trabajar con los gremios, no con los gremios como enemigos, porque hace falta tener armonía para poder construir un plan sustentable y sobre todo que haya armonía para que el sistema operacional funcione correctamente. Pablo, gracias como siempre. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Quiero compartir también el descargo que hizo Llanos, el secretario del gremio, que efectivamente llevó adelante la medida de fuerza de ayer, que termina generando la reacción del gobierno. Alguien puede decir, pero antes el gobierno generó todas las condiciones para esa medida. Bueno, lo que conversamos en el arranque. Edgardo Llanos dice, no hubo pasajeros retenidos. Escuchen la explicación. Lo que hoy hubo es una medida de asambleas que demoraron los vuelos y no hubo rehenes de pasajeros. Lo que pasó es que la PSA, la policía, no dejó bajar a los pasajeros hasta que no estuvieran los micros en la pista, porque no se puede cruzar por la plataforma si no es a través de un micro. Los pasajeros esperaban a bordo del avión y una vez que le colocaron las mangas o las escaleras, bajaron todos con normalidad y de hecho fueron a la cinta de equipaje y la policía los sacó afuera, a la calle, para que esperaran ahí el equipaje cuando se levantara las asambleas. Bueno, la información que nosotros tenemos es que efectivamente la medida no tuvo todos los reparos necesarios para que no hubiera pasajeros que sufrieran esa situación y que se dieron situaciones realmente complejas en los aviones de gente esperando a bajar, incluso gente que tenía alguna molestia física o eventualmente personas tenían que agarrar otro vuelo para seguir viaje. Eso se irá conociendo en las horas que vienen. En QR tratamos de ver, insisto, salir de las posiciones tan binarias y tratar de ir a la complejidad, qué es lo que está de fondo, y por eso arrancamos diciendo que al gobierno se le ven los hilos en el sentido operativo que tiene esa provocación y que tiene que ver con la desregulación del Estado, con ofrecer negocios ahí donde hay una necesidad, donde el Estado cumple
una función social.